Bueno, hago mío lo que decía María, para ser breve. En el ingreso, mi nombre es Hugo Cormi, además de estar en estas lides, soy docente de la Universidad Nacional de Moreno y he trabajado bastante la cuestión de este tema que tiene nombre tan difícil que uno no sabe si decir gestión de las personas, gestión de recursos humanos, administración de personal, tareas con los trabajadores. Bueno, todos esos nombres suelen usarse equívocamente para esta cuestión de las personas que trabajan en los ámbitos públicos. Y la idea es, a partir del desafío de esta cuestión de la planificación, tratar de pensar cómo insertar la cuestión, la problemática de las personas en las organizaciones públicas en el tema de la planificación. Partiendo de que en buena medida las lógicas de incorporación y de participación de las personas en las organizaciones son diferentes o recorren periodos y circuitos distintos a las lógicas de la proposición de las políticas, es decir, las políticas avanzan en un momento y en la incorporación de personas en otro, etcétera, se van dando situaciones relativamente, digamos, no sincrónicas, ¿no? Entonces, de alguna manera mi preocupación era tratar de preguntarnos sobre esto. La primera cuestión que me gustaría comentar es algo que muchas veces lo sabemos, pero que me parece que vale reforzar. La gestión de las personas en el ámbito público tiene grandes diferencias con la gestión de las personas en el ámbito privado. Lo más probable es que este público adhiera rápidamente a estos acertos, pero digamos suele ser un tema importante de definir porque va también a definir todo un conjunto de estrategias y de cuestiones que están vinculados con esta problemática. Entonces, ¿cómo vincular la planificación de las políticas con este tema de la gestión de personas? Entonces, tomé un para que está mal, así que lo podemos ver. Este cuadro está tomado de un texto de Joan Subirats, un pensador catalán. Entonces, ustedes ven la columna izquierda marca los actores, los personajes y las relaciones, receptor, emisor. Los conceptos tómenlos con la liviandad de las comillas que tenemos ahí. La función que desempeña o que juega, la relación, los valores y normas que se ponen en juego. Lo que pretende mostrar este cuadro, y ojalá lo logre, es que no todas las acciones que realiza el Estado son homogéneas. Chocolate por la noticia, pero a veces nos olvidamos de ese pequeño detalle. Entonces, si tenemos una función estrictamente de administración, con tareas regulatorias o tareas de sanción o dictado de normas, etcétera, etcétera, lo más probable es que predomine fuertemente la idea jerárquica en esa relación estatal y en ese vínculo estatal, y hay una cuestión vinculada a la responsabilidad administrativa. En cambio, si estoy pensando en la prestación de servicios públicos, la relación es de otra naturaleza, tiene aspectos de cuasi mercado, como dirían algunos actores, o si estoy pensando en una relación de beneficios vinculados a la salud o a la educación, estoy pensando fuertemente en la experiencia profesional como un juego relevante en este vínculo, donde el compromiso profesional a veces adquiere un valor significativo, independiente, autónomo en ese tipo de relaciones. Y a su vez, cuando esta relación se establece en términos de ciudadanía, como sería la última columna, ya estoy pensando en otras características donde la relación jerárquica obviamente se diluye, se pierde, y donde el vínculo es estrictamente democrático. Esto nos lleva a una serie de consecuencias posibles, que son las que de alguna manera quise mostrar acá. Estas consecuencias, ¿cuáles serían? Hay una heterogeneidad tanto de públicos como de prestaciones, como de objetivos, como de normas, como de organización de las personas, como de convenios colectivos, como de modelos de gestión pensados respecto de esto.
Y muchas veces la reflexión en torno a la gestión de las personas omite estas particularidades y engloba todo dentro de determinados principios particulares generalistas, o los particularismos surgen de experiencias autónomas de las organizaciones y no de ejercicios realizados o de estrategias realizadas desde el ámbito de gobierno respecto a de qué tipo de organización quieren. Entonces, lo que tenemos en la práctica en muchos ámbitos de la administración pública es la coexistencia de formas organizacionales muchas veces relativamente heterogéneas y no basadas en alguno de estos principios, digo, no son excluyentes y podrían aparecer otros, sino muchas veces en principios propios de la dinámica específica de las organizaciones. Entonces, retomando el desafío de la planificación que también nos planteaba María, me parece que nuestro compromiso en ese punto es tratar de pensar la vida de las organizaciones tomando estas lógicas, tomando estas responsabilidades y estas formas de interacción con la ciudadanía y pensar desde esa manera cómo generar esas articulaciones. En buena medida, esto nos lleva a la cuestión de qué sería la gestión de recursos humanos, y entonces creo que hay una cuestión fundamental que es la idea de crear un valor hacia el interior de las organizaciones y que ese valor que se crea solo tiene validez en la medida que esa organización es capaz de desarrollarse. Es decir, en la medida en que está cumpliendo aquellos objetivos de los cuales estábamos hablando y en la medida en que está, de algún modo, perfilándose en línea con esas finalidades o esas cuestiones en juego, ¿no? En ese aspecto, entonces, es importante que los directivos de esas áreas tengan autonomía, que estén capacitados para el ejercicio de esas funciones, que se interioricen de las responsabilidades del conjunto organizacional, que vean la gestión de ese servicio como una instancia para aportar al conjunto de la organización, a la práctica y a la vida del conjunto de la organización. Y en ese punto aparecen diversas tareas que pueden expresarse, las menciono muy rápidamente: cómo se planifica la gestión, cómo se organiza esa gestión, cómo se lleva adelante tareas de rendimiento y desarrollo, que después voy a hacer alguna mención particular, cómo se discute el tema de las compensaciones o las remuneraciones y las relaciones laborales, relaciones humanas, etcétera, al interior de las organizaciones. En ese sentido hay que tener en cuenta dos cuestiones. Cada una de estas dimensiones tiene una dinámica propia, tiene un espíritu o una posibilidad de gestión propia, pero así como la gestión global de recursos humanos no puede ser pensada fuera de una planificación global de la organización, tampoco cada uno de estos procesos puede ser pensado de una manera autónoma. Muchas veces ocurre que, digamos así, las políticas de capacitación tienen una lógica propia que no están necesariamente articuladas con las estrategias organizacionales o las dimensiones vinculadas a los procesos de selección también juegan de una manera específica, de una manera particular, y esta manera particular no necesariamente está acorde con las necesidades que se está planteando en ese momento el crecimiento de ámbitos determinados del Estado. En nuestra experiencia de gestión años atrás nos encontramos muchas veces con que muchos de nuestros trabajadores estaban en situaciones de no formalización laboral completa, y esos trabajadores muchas veces tenían que cumplir tareas hacia la sociedad que de alguna manera los exponían como tales, y esto es una situación que tiene que ver con pensar cómo articular estas dimensiones o este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, de alguna manera también uno se encuentra muchas veces con que acá no lo tengo mencionado, pero lo mencionaba en el cuadro anterior, las políticas remunerativas o las políticas salariales, algunos de ustedes quizás lo tengan presente, hacia el interior mismo de los ámbitos estatales presentaban inequidades, no necesariamente en función de responsabilidades, trayectorias, esfuerzos en el caso del desempeño, sino en función de cómo cayó la OCA, ¿no? Es decir, y en esta lógica entonces me parece que es donde es necesario
que la gestión de las personas se siente a pensar desde ese tipo de lugares y no solamente desde las experiencias particularistas, sabiendo que son tensiones que se producen y cuestiones que se ponen en juego de esa manera, ¿no? Entonces, pensar en esta unidad-diversidad como una cuestión que juega permanentemente y que debe ser asumida con responsabilidad de parte de los directivos, los funcionarios que se desempeñan en estas cuestiones. Aquí en este punto hay un aspecto que ha sido incorporado en la normativa, de hecho en el discurso, en la práctica subsecuente y de hecho en el diseño y en la formulación del convenio colectivo de trabajo, de los convenios colectivos de trabajo, que está vinculado a una expresión relativamente, digamos, puesta en disputa muchas veces como tal, que es el concepto de competencias laborales, ¿no? ¿Por qué hago toda esta aclaración, no abro el paraguas de esta manera? Porque en buena medida, como muchos de ustedes seguramente saben, el concepto de competencias laborales surge en procesos de crisis de la relación obrero-patronal y como una manera de cortarle los porotos a los trabajadores para ver en qué medida avanzan los retrocesos, los casilleros, etcétera, etcétera. Sin embargo, como mencionaba hace un momento, nuestros convenios colectivos incorporan este concepto de competencias laborales y ahí encontramos dos o tres cuestiones que son interesantes. La literatura más orientada a la mirada, llamémosle, del empleador o patronal, tiende a ser exhaustivos manuales de competencias, insisto, para contar los detalles más minuciosos del desempeño de los trabajadores. Y de una manera interesante, en la década pasada, el Consejo Federal de la Función Pública de alguna manera sintetizó competencias laborales en un juego un poco más simplificado, un poco más interesante. Espero que la lógica de mi exposición me ayude a ver por qué puse esto acá, pero sí es la idea, y eso tiene su dimensión muy interesante, muy atractiva, que tiene que ver en buena medida con alguna cuestión que señalaba también María hace un momento, que es este cruce entre el saber y el hacer, digamos, ¿no? Es decir, la idea de competencia tomada en su expresión más rica es esta idea de cruzar estas dos dimensiones, la dimensión saber, lo que adquirimos en la academia, lo que adquirimos en nuestra formación, y esa puesta en práctica de esos saberes, una disputa de la que ustedes, todos hemos sido parte, que este chico sabe mucho pero no sabe dónde se guardan los expedientes, o este señor la verdad que sabe guardar muy bien los expedientes, pero yo que soy un pibe, el otro es que habla, lo resuelve en 5 minutos mientras el otro se demoró no sé cuántas semanas. No, esta tensión, experiencia, conocimiento, formación, no tiene solución, digamos, digo, para tranquilidad de todos. No hay una fórmula que de alguna manera dé cuenta de este problema. El tema fundamental o el problema fundamental es ignorar. Es decir, lo grave que nos pasa es cuando tendemos a ignorar esta dimensión. Entonces me parece que este acercamiento al concepto de competencia tiene esta riqueza de tratar de encontrar esas dimensiones. Y está vinculada al éxito laboral, y hay que definir competencias, y sirve para la planificación, para la selección, para la planificación, para la capacitación, para el desempeño. Y como les decía, el Consejo Federal de la Función Pública, hoy Consejo Federal de Modernización, recientemente rebautizado, en su momento estableció estos tres tipos de competencias, y son cuestiones sobre las que de alguna manera me quiero dedicar estos minutos, ¿no? Digamos, son tres campos. El primer campo es las competencias ético-institucionales, entendidas como la asunción de los valores compatibles con la vida democrática y el trabajo en las instituciones públicas. Paso por las tres y después vuelvo un poquito a la cuestión. La segunda es la más clásica, los técnicos profesionales, los conocimientos técnicos adquiridos seguramente en la formación sistemática y también en la experiencia laboral. Y tercero, las actitudinales,
que son las aptitudes para organizar el trabajo, trabajar en equipo, desempeñarse, tener buena onda, tomar decisiones, comunicarse, etcétera, una cantidad de cuestiones que hacen a nuestro desempeño organizacional. Un juego, por decir así, que he hecho muchas veces con estudiantes, es la pregunta: a la hora de elegir, usted tiene que seleccionar, usted tiene que está buscando una persona para un puesto determinado, ¿cuál de estas tres es la que vale más? ¿No? Y esa cuestión muchas veces estudiantes se inclinaban por la última, por la actitudinal, etc. Y mi voluntad, no siempre exitosa, era tratar de mostrar que la más importante era esta primera. Más importante en el sentido que hace al lugar de lo público y al valor de lo público, y que en buena medida es en ese punto irreemplazable. El problema, y acá falta Claudia para que discutamos al respecto, es que yo considero que es la más difícil de evaluar. Es decir, salvo esas cosas muy groseras, digamos, ¿no? En tal año fuiste subsecretario con, qué sé yo, con la dictadura, bueno, listo, ya está, tildado para afuera. Pero los matices, las condiciones, la cuestión del compromiso democrático a la altura de cada momento democrático ya es una cuestión difícil, concreta, y que además en un extremo llevaría al riesgo del sectarismo. Quiero que nos quedemos también con esa yo soy el único que establece los valores democráticos, o esto es un lugar más amplio, de mayor persistencia de valores y de cuestiones en juego, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una problemática que atender. Pero, pese a las dificultades que yo le arrogo a esta dimensión, creo que es la que nos debería obligar a establecer esta prioridad, digamos así. Y cómo trabajar esas competencias me parece que es una de las cuestiones centrales, que a veces los instrumentos que existen en las administraciones no ponen, desde mi punto de vista, muchas veces el acento. Y creo que estas dos tecnologías, llamémosle así, propias de la gestión construida hace un par de décadas y que aparecen muy presentes en los convenios colectivos, deberían ser un instrumento fundamental a esta respecto, que es la evaluación de desempeño y la capacitación. Si uno reformula el concepto de evaluación fundamentalmente puesto en términos de identificar fortalezas o debilidades para fortalecer la gestión de las personas, en términos de ese desarrollo de competencias, y que piense en las estrategias de capacitación en virtud de esas cuestiones, esto me parece que es uno de los aspectos que podría ayudar a este fortalecimiento. El problema muchas veces es cuando las estrategias de cada uno de los procesos van por lados relativamente autónomos, como tecnologías con vida propia. Y esto es a veces la debilidad que se presenta en las organizaciones y que le quita, digamos, sabor a ciertas prácticas que podrían ser interesantes y se podrían ser valiosas. Pero yo agrego un punto, y ahí me subo al tren matucista, un aspecto que es el liderazgo dentro de las organizaciones. Me parece que es un aspecto que muchas veces se tiende a descuidar o a desatender, y quiero puntualizar algunos aspectos. A ese respecto, esto que ustedes tienen a la vista surge de un exhaustivo enunciado de Carlos Matus en su libro El líder sin Estado Mayor, que ustedes tienen para su lectura. Ese exhaustivo listado, que acá incluí 4 puntos, tiene hasta la P, si no me equivoco. No lo dije por ustedes. Es decir, uno tiene un punto y otro punto y otro punto. Este pobre líder que anda verdaderamente a la trompada con la vida, digamos. Pero yo seleccioné estos simplemente, y quiero aclarar la lealtad respecto del concepto. Cuando él trabaja ese tema, lo trabaja respecto de la presidencia, es decir, la figura máxima del Estado. Entonces, la transferencia de ese lugar al liderazgo organizacional les va a hacer algún ruido, no es automático, no es lineal. Pero me parece que algunas de las cuestiones que aparecen, por un lado, es esta
este reclamo de parte de Matus de construir liderazgo organizacional. Me parece que es una cuestión central. ¿Y dónde aparecen algunas observaciones? Esta idea de estar haciendo todo el tiempo cosas que sobrecargan la gestión del responsable del organismo, de la organización, del ámbito laboral, y que esto tiende a que se privilegie, expresión clásica, lo urgente sobre lo importante, digamos así, que la tarea pasa a ser fundamentalmente de cierta cuota de administración, digamos así, y no de producción. Y esto tiene que ver con el mal uso del tiempo, ¿no? Es decir, con un uso a veces complejo del tiempo. La otra cuestión, la tercera, me parece que es interesante también en el sentido de la tensión que hay entre los equipos técnicos y los equipos políticos, y era un poco también lo que decía María, ¿no? Es decir, en qué medida lo que viene de la línea, que podríamos identificar como lo técnico, se cruza conflictivamente con lo que viene de la política, y cada uno con su lógica propia, y muchas veces con sus maltratos propios, es decir, no estamos hablando de relaciones cordiales, amistosas, cooperativas, sino de relaciones que se construyen a veces a fuerza de tensiones, de malos tratos mutuos, de una cantidad de cuestiones que tienden a limitar la capacidad de construcción de esos espacios comunes. Y esta idea de rodearse de círculos íntimos, sí, yo hablo solamente con la confianza, lo demás que ya viejo. Y esto es muy importante en las administraciones públicas en la medida en que esto lleva a la construcción de las famosas burocracias paralelas. Es decir, este círculo íntimo funciona de algunas maneras que tiende a olvidar, a omitir la existencia de ámbitos institucionales que pudieran ayudar a la construcción de esta. Entonces, él toma 5 ejemplos de liderazgo que ustedes van a poder ver en el material. Me gusta mucho el último, digamos, cabecilla sin proyecto, es decir, alguien que asume el control de las organizaciones, insisto, lo refiere al Estado, el control de las organizaciones digamos, sin hacerse cargo de que está haciendo eso. Lo más interesante es el tercero, el líder transformador democrático. Creo que es una figura inexistente en términos de la condición que propone Matus, porque me parece que nuestros liderazgos más atractivos son el líder transformador agresivo, no digo que yo adscriba que eso debe existir, me parece que es lo que tiende a existir, o liderazgos fuertemente autoritarios. Y acá hay que tener en cuenta, digamos, 2 o 3 campos distintos. Uno es el campo hacia el interior de las organizaciones y otro es el campo hacia la sociedad, hacia la ciudadanía. Son campos efectivamente complicados y que no necesariamente van a sincronizar, van a armonizar. Entonces, me parece que aquí está hablando fundamentalmente de este liderazgo hacia adentro de la organización-Estado o hacia adentro de la organización-administración y, en todo caso, las complicaciones que se le presenta a cada uno respecto de su rol y de su lugar, digamos así. Entonces, tratando de sintetizar un poco esto, yo diría, la gestión de las personas en las organizaciones tiene que dar cuenta de algún modo de esta capacidad de construcción de desarrollos, organizaciones que sean capaces de fomentar el desarrollo de las competencias laborales que queremos que se desarrollen y que tiene que ver con los objetivos que se propone una gestión pública, y por lo tanto esa gestión pública tiene que intervenir significativamente en el desarrollo de las personas que trabajan en las organizaciones públicas y no dejarlo, insisto, como una tecnología que funcione libremente. En ese punto, entonces, me parece que algunos desafíos son algunas de las cuestiones que estoy presentando acá. Construir una capacidad de planificación mientras se gestionan políticas, que es lo que creo que María nos transmitió, es decir, la famosa frase de Ollero, navegar mientras se construye el barco, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, este tipo de cuestiones que están permanentemente en nuestro quehacer y que lo importante desde mi punto de vista es que
hemos atendido más la política o las políticas que la gestión de esas políticas. Y esto me parece que es una cuestión que nosotros tenemos que atender. Valorar el lugar de las personas en esas organizaciones en términos de gestionar las políticas con esas personas. Construir, y acá me parece que hay otra cuestión importante, construir un pensamiento genuino sobre la gestión de las organizaciones y las personas, que no desconozca experiencias externas, pero no copie acríticamente, que me parece que es a veces la tensión que se presenta. Y esto no supone que toda mirada externa es colonizada, pero supone que toda mirada externa debe ser tamizada por los intereses que nosotros nos proponemos y que nos impidan caer en un isomorfismo pavo, digamos así, ¿no? Y en ese sentido, otra cuestión muy importante que es luchar contra el sentido común instalado en las organizaciones. Hay un sentido común muy fuerte de 2 o 3 cocinas rápidas, después hay 10 más o 20 más, pero una de ellas es: los políticos pasan, la línea queda, así que arréglense, la línea son toda una manga de vago, arréglense, digamos, este tipo de, insisto, y lo quiero poner en las distintas caras del ámbito organizacional, no solo. No hay un lugar de la virtud y un lugar de la no virtud, sino que hay un sentido común sobre respecto a la mirada de las organizaciones públicas que queda preso siempre de estas cuestiones. Entonces, identificar este razonable vínculo entre competencias y fortalecer el liderazgo sobre las organizaciones. Esto significa que los líderes políticos de las organizaciones públicas les hablen a las personas que trabajan en las organizaciones públicas. Algo tan sencillo y tan difícil como eso. Gracias.